Aurora Calvo Hernández Ajero, modelo de la juventud del siglo XX. Amanecía el siglo XX. Se desperezaba apenas sobre un mundo en conflictos, cargado de esperanzas para unos, pero también amenazado por serios presagios de guerras y de violencias. En España se filtraban ya nuevas teorías en pugna con lo que siempre constituyó su tradición doctrinaria y religiosa. La ciudad de Béjar, región salmantina que se recuesta graciosamente sobre una llanura circundada por altas montañas, se agitaba en movimientos de afanes industriales. Multiplicaba sus centros textiles, llegando a ocupar en el mercado de paños tal vez el puesto cimero por la riqueza de los mismos. Ciudad, por otra parte, famosa por su historia medieval, baluarte de luchas contra la morisma, que guarda entre sus tesoros del ayer convertidos en piedra y entre muchos, el regio alcázar de los duques de Béjar, que habla de gestas y de conquistas. Corría el año 1901. Era el 9 de diciembre. En la casa de don Nicolás Calvo y de doña Consuelo Hernández Ajero, en la calle de la Libertad número 22, se nota un inusitado movimiento. Acababa de nacerles el quinto de sus hijos, una niñita muy linda, a quien sus padres llamaban ya Aurora. La vida de esta familia era ejemplo de unión y de felicidad hogareña. El padre y el abuelo poseían uno de los obradores más importantes que les permitían vivir con mucha holgura hasta que llegó la hora de la prueba. El 1 de noviembre de 1905, fiesta de Todos los Santos, tras una brevísima enfermedad, moría aquel padre modelo, dejando a todos sumidos en el mayor dolor. Doña Consuelo quedó sola con 6 hijos. Les había nacido otra niña que ya contaba año y medio, pero que, a poco de la muerte de su padre, moría también. Es fácil entender la inmensa pena de todos. Jovita, la hija mayor que tenía ya el permiso de sus padres para entrar de religiosa en la comunidad de la Sagrada Familia, decidió posponer su empeño inmediato y quedarse con su madre hasta que sus hermanas fuesen mayores. Transcurrido algún tiempo, decidieron mudarse para otra casa de su propiedad, situada en la puerta de la villa. Era un lugar muy céntrico, de mucho movimiento, de mucho sol, desde donde se distinguía perfectamente el santuario del Castañar. Frente a la casa, en la esquina opuesta, quedaba el colegio de las Ursulinas, donde se había educado Jovita y al cual asistirían Juanita y Aurora. Vemos un grupo de alumnas reunidas a la entrada del colegio. Ramón, con 11 años, iba a recibir su primera comunión en el colegio de los padres salesianos y aprovechó la ocasión para plantearle a su madre su deseo de entrar en el seminario. Gran sacrificio para doña Consuelo en momentos de tantas penas, pero era imposible que ella, tan cristiana, se lo negara a Dios. El impacto que todas estas cosas hicieron en Aurora, así como el ver a su hermana mayor tan abnegada siempre y tan sacrificada por ellos, fueron motivo para que su sensibilidad se afinase y por distintos ángulos fueran moldeando su propia personalidad. Habían transcurrido 6 años ya de la muerte del padre y Jovita sale para el convento. Aquella separación se le hizo a Aurora mucho más dolorosa de lo que nadie hubiese pensado, y el concepto de la entrega a Dios, que aunque tímidamente había aflorado a su alma, desarrolló en ella de modo singular, respondiendo como siempre y aún sin entenderlo bien en su alto sentido: sí, Señor, lo que tú quieras. Llegó el 9 de mayo de 1912.
La capilla del Colegio de las Ursulinas era todo luz y blancura de flores. Era el día de la primera comunión de las alumnas. En la interminable fila de comulgantes veíase una figurita pequeña y delgada, vestida de negro con velo y corona de rosas blancas. Era ella, Aurora. A los 10 años ya iba firme y segura, comenzando su camino de amor y de dolor que habría de seguir toda la vida. Por no dejar de recibir a Jesús en ese día, había aceptado asistir al acto vestida de negro, ya que el abuelito había fallecido recientemente y su mamá no le hubiera permitido ir en otra forma. Los lutos se llevaban con todo rigor, y ella misma se lo propuso así a doña Consuelo. Al reverso de la fotografía que le tomaron en esa fecha tan importante, escribió años más tarde: en ese día sentí los primeros entusiasmos por mi Jesús sacramentado, y aunque creo que no me daría mucha cuenta de lo que le ofrecía, le prometí ser suya para toda la vida. Esa vida en Aurora fue toda en progreso y en virtudes. Siguió en su colegio vigilante a sus defectos. A los 12 años reconoce la viveza de su carácter y entabla una lucha cerrada contra ella misma para vencerlo. Va adquiriendo una sorprendente madurez así con tan poca edad y pone definitivamente el cimiento de su futuro. Así las cosas, reciben el anuncio de su hermano Antonio de su matrimonio con una distinguida señorita de la sociedad de Soria, donde él ejercía su carrera. Doña Consuelo se dispone para asistir con sus 2 hijas, pero antes pasan un mes en Madrid. Mucho gozaron en aquel viaje, visitando lugares importantes, paseos, teatros, museos. Y luego en Soria, qué agasajadas estuvieron las 2 hermanas, en especial Aurora, quien con su bella sonrisa cautivó a toda la familia. Pero a su regreso a Béjar, se mostró muy preocupada por haber sentido vanidad, cosa muy natural en una adolescente. Felizmente, el director espiritual del colegio la tranquilizó y volvió de nuevo a su vida de oración y comuniones frecuentes. Tenía 14 años. Era ya costumbre que los meses de vacaciones los pasara Ramón en su casa, y junto con toda la familia organizaban excursiones y paseos que les divertían mucho, y para los que se les unían otros amigos. La mamá disponía ricos almuerzos y meriendas y solían visitar lugares muy pintorescos. Aurora acostumbraba a hablar con su hermano de las cosas de Dios, como ella decía, exclamando con frecuencia al contemplar la naturaleza: ¡qué grande es Dios, Ramón! ¡Qué grande es Dios! Rápidamente pasaron meses y años, y al fin llegó el gran día tan esperado por todos. En la capilla privada del Palacio Episcopal de Plasencia, el 27 de octubre de 1918, fue ordenado sacerdote Ramón por el señor obispo de la diócesis, don Ángel de la Reguera. Aurora no cabía de la emoción al ver a su querido hermano recibir tan alta dignidad. Después de la ceremonia partieron todos para Béjar, pues al día siguiente diría su primera misa en la iglesia donde fue bautizado, la parroquia de San Juan. Fue un acto hermoso que había de repetirse a la mañana siguiente, cuando familiares y amigos se congregaron en el santuario del Castañar. La Santa Misa allí celebrada ante el altar de la patrona, ante la Virgen tan amada, conmovió a todos y dejó sabor de cielo en el alma de los 2 hermanos, cuyos ideales se habían forjado precisamente a la vera de esa imagen venerada. Vemos 3 escenas tomadas en una de las fiestas que allí se celebran cuando la imagen sale en procesión de su santuario. Al terminar la misa esa mañana y acompañado por las felicitaciones de todos los que asistieron, partió Ramón para Comillas, donde habría de estudiar Derecho Canónico. En su bella iglesia, Aurora tuvo la oportunidad de asistir a una ordenación sacerdotal.
Gran parte de los enormes sacrificios de su vida los ofreció por la santidad de las almas consagradas al servicio divino. En la vida, los acontecimientos de toda índole van sucediéndose uno tras otros. A los pocos meses tuvo lugar la petición de manos de la hermana inseparable de Aurora, Juanita, para un joven muy apreciado por la familia, verdadero artista del lente, don Juan Requena. Cuando Ramón llegó a Béjar ese año para sus vacaciones, encontró a Aurora de muy mal aspecto. Las separaciones la afectaban mucho. Entonces propuso alquilar una casa en el campo cerca del Castañar, en un sitio llamado La Mata del Tío Ángel. Se disfrutaba allí de mucha paz. Un día, sentados allí sobre la hierba, hablaron los dos hermanos del futuro, pues Ramón quería entrar en la compañía de Jesús y el sueño de Aurora era entrar en el Carmelo. Piensan los dos en su madre. ¿Con quién quedaría después de la boda de Juanita? Aurora toma la decisión final. Se irá el que más gloria pueda dar a Dios. Tú en la compañía puedes hacer más apostolado que yo, pues te vas tú, Ramón. Los sacrificios no eran nada para ella si redundaban en la mayor gloria de Dios. Así era ella, alma fuerte. La boda de Juanita se llevó a efecto el 15 de noviembre, pero Dios, que nunca abandona a los que le aman, mitigó esa soledad de doña Consuelo, y Aurora con algo inesperado y de gran felicidad para las dos. Ramón fue nombrado director del seminario de Plasencia y les pidió que se trasladasen a esa ciudad a fin de vivir los tres en familia. Plasencia, con su bella catedral y monumentos, es una ciudad rica en historia, con mucho de medieval, como Béjar, pero más monacal, más nostálgica, si cabe la palabra. Aurora tenía 18 años y la separación de su hermana no fue nada fácil para ella, pero se adaptaron pronto a esa nueva vida. Con su simpatía natural, pronto se hizo de nuevas amigas, entre ellas Berta Herrera, que mucho la recuerda aún en su residencia de Madrid. Además, el Señor le concedió el conocer a un sacerdote, amigo de su hermano, que fue, por así decirlo, el primer director espiritual que tuvo en su vida. Se llamaba don Marcos Mesonero, hombre dotado de gran prudencia. La ayudó plenamente a quitar de su alma los temores, poniendo sobre bases firmes de seguridad en sí misma las virtudes ascéticas que de manera admirable ya ella practicaba. La dispuso con firmeza para la otra parte a que Dios la llamaba, quedando admirado e impresionado de cómo una joven, casi una niña, volaba por los ámbitos de una mística maravillosa, respondiendo con acierto a cuanto Dios le pedía. La salud era la que iba empeorando, decidiendo Ramón que viajaran a Madrid para consultar otros médicos. En la estación se les unieron también Juanita y su esposo, pues ella tampoco estaba saludable. Al regreso, Aurora traía las mismas indicaciones de siempre: vida de campo y buena alimentación. Pero el diagnóstico para Juanita fue muy serio. La encontraron grave y con muy pocas posibilidades de salvarse. Amalita Díaz, amiga y familia, que se querían como hermanas, ofreció una finca de su padre. Y allá se fueron todos para una temporada de reposo. Amalita vive todavía en Béjar. Ramón fue nombrado director del Colegio de San Calixto y naturalmente no podía vivir ya con la familia, por lo que decidieron regresar a Béjar. Allí permanecieron junto a Juani, como la llamaban cariñosamente, en familia, cuidándola sin separarse un minuto de ella. Pero al fin, agotados todos los recursos, ella falleció el 20 de julio de 1924. Tenía 26 años. Este golpe, aunque esperado, fue demasiado para Aurora. Aún poniendo su inmenso dolor en el corazón de Cristo, quedó destruida físicamente.
Antonio y Rosy, sus hermanos, lograron conseguir que se pasase con ellos una temporada en Ávila, donde residían entonces. Todos pensaban que en aquella ciudad, donde flotaba el espíritu de Santa Teresa, habría ella de encontrar un poquito de paz para su alma angustiada. Durante la novena de la Santa, asistió a un sermón que la impactó mucho. Trató de hablar con el orador sagrado, que no era otro que don Aniceto de Castro y Albarrán, precisamente la persona que Dios había escogido para que la dirigiera y la condujera a la cúspide de la santidad. Lo primero que hizo fue pedirle en rigor de obediencia que escribiera en un diario cuanto le ocurría espiritualmente, sin omitir nada. Gracias a ello, tanto él como todos los que han tenido que estudiar su vida para conocer su altísima santidad, han podido adentrarse en aquella alma que dentro de la mayor naturalidad llegó al heroísmo de todas las virtudes, ofreciendo así a la juventud de su siglo, tan singular y tan desorientada, un patrón de posibilidades basadas en el amor, en la práctica de las virtudes sencillas, pero que el amor engrandece. Entretanto, su salud decrecía. Hubo temporadas que tenía que guardar cama, pero para estas ocasiones ya había descubierto ella otro hermoso apostolado. ¿Cuántas cosas bellas puede realizar un corazón que ama? Este apostolado fue el de la pluma. Escribía cartas a sus amigas, animándolas a ser mejores. A los indiferentes, demostrándoles la grandeza de Dios. A sus amigas casadas, hablándoles de la educación cristiana de sus hijos y la abnegación que debían mantener para la unidad familiar. En fin, usaba esta forma lindísima de mil maneras, siempre con estilo sencillo pero elegante, demostrando así su amor a Dios y su caridad para con el prójimo. Una de sus amigas más favorecidas por estas cartas lo fue Victoria Chamorro, a la que vemos en la fotografía usando el traje regional y acompañada de su hermano ciego. El cariño de Aurora por esta amiga que aún vive en Madrid fue entrañable. Ya ella escribió tratados de altas virtudes. Llevarles muchas almas a Jesús, este era el anhelo de su vida, no importaba la forma. Sus cartas se conservan casi todas en número increíble, con muchas de ellas editó un libro, Cartas, del cual se hicieron 2 ediciones agotadas. Una de las obras que más amaba, junto a la catequesis a la cual dedicó toda su vida desde muy niña, era la de las Marías de los Sagrarios, atendida por las religiosas misioneras eucarísticas de Nazaret, que fundara el obispo de Málaga y de Palencia, don Manuel González, cuya causa de beatificación está ya introducida. En cuanto conoció esta obra, se inscribió en el grupo establecido en Béjar, llegando a ser vicepresidenta. En este bello altar de la capilla, cuántas oraciones y cuántas ternuras de Aurora llegaron hasta ese sagrario. A ella le tocó cuidar y atender el de la iglesia de Navalmoral, un pueblo situado a unos 10 kilómetros de Béjar. Para ella no había distancias y se mantenía unida a las familias residentes allí, por si se enfermaba y no podía ir, que ellas le mantuvieran el sagrario con flores y todo bien dispuesto, sobre todo que muchos comulgaran. La Eucaristía era su centro y su vida. Cada vez que comulgaba, permanecía en prolongados éxtasis, sin que ella se diera cuenta. Muchas veces en su diario usaba las palabras de San Pablo. Vivo yo, pero ya no yo, sino que Cristo vive en mí. En una ocasión su director le preguntó cómo le empezaba esa transformación y ella no supo explicarle. Pero al día siguiente escribió en el diario: al recibir la comunión y como siempre preguntarle a Jesús con las palabras de San Pablo: Señor, ¿qué queréis que haga? Al hablar él, es cuando parece que pierdo toda noción de este mundo. Ella nunca supo que le habían tomado fotos
ni supo lo que hablaban cerca. Innumerables veces disfrutó de estos dulces momentos de sublime arrobamiento. Se transfiguraba de lo humano a lo divino y había en toda ella una grandeza feliz de eternidad. Esta bellísima fotografía le fue tomada después de comulgar en el servicio doméstico de Salamanca. No estaba enferma, solamente que por el intenso frío, las hermanas la hicieron oír la misa desde el coro, a donde quedaban algunas religiosas que no podían bajar a la capilla. Exteriormente era como cualquier otra joven de su edad. Vestía bien y con gusto. Era muy alegre y agradaba a todos por su conversación variada y amena. Viajó mucho. Sería muy largo enumerar las ciudades que visitó. Hablaba a menudo de la bahía de Vigo, con el panorama natural de sus costas y las casitas como sembradas en sus orillas. Santiago de Compostela, con la maravilla de la catedral y el devoto sepulcro del apóstol. Cáceres, con sus seculares monumentos. Aquí, la plaza de San Jorge. Ávila, donde estuvo muchas veces. Alba de Tormes. Allá fue, en ocasión de predicar su director espiritual, viajando con la hermana de este, Emilia de Castro, quien reside en Madrid. Estuvieron ante el sepulcro de Santa Teresa y su corazón transverberado. Viviendo 2 días de cielo cerca del convento, a donde había soñado pasar su vida. Esta foto fue captada junto a su amiga en la fuente de Santa Teresa. Muchas veces estuvo en Carrión de los Condes y sobre todo en Salamanca. Esta ciudad hermosa y trascendente, en su histórico desenvolvimiento épico de siglos, estaba llamada a preservar la cultura de España. Todo en ella le impacta y atrae. La Casa de las Conchas, que al atardecer el sol parece hacerla refulgir con matices de oro. Sus catedrales, la clerecía, fundación jesuita, y la Plaza Mayor, imponente, así como la universidad, fundada por Alfonso IX y terminada por los Reyes Católicos, arteria vital de hispanidad y tradición. Y fue precisamente a Salamanca a donde viajó por última vez Aurora. Iba a hacer ejercicios espirituales en el convento de las Salesas Reales, monasterio de la Visitación. Tuvieron lugar en el mes de julio y sobre ellos escribe en su diario: propósitos, ninguno. Viviré dentro de mi Jesús, sacrificada en todos los momentos de mi vida. Su paso era inalterable, porque su fin siempre fue el mismo que se propuso el día de su primera comunión. Terminados los ejercicios, aconseja a una amiga: ¿quién hubiera podido escuchar esta conversación, encendida como estaba en el amor a Jesucristo después de los ejercicios? Fachada del Colegio Servicio Doméstico, donde gozó el éxtasis, cuya foto ya mostramos anteriormente. Está regido por religiosas de María Inmaculada. Tenía una dulce voz y un sentido poético exquisito. En una de las páginas de su diario, fechada en 1927, se encuentra este fino autorretrato. Quiero que mi vida no sea más que la de una sencilla flor. Vivir el día de mi vida a la luz y al calor de tu corazón, sin que nadie me haya tocado ni cortado una sola de mis hojas. Esa es y será mi felicidad. De Salamanca regresa a Béjar una vez terminados los ejercicios. Había contraído una ligera bronquitis sin ninguna importancia. Los aires fríos del trayecto la empeoraron un poco, degenerando con los días en forma que su débil naturaleza no pudo vencerla y fue complicando todo su organismo. Sus sufrimientos físicos fueron terribles en esta que fue su última enfermedad, pero como siempre, llevados con un hermoso espíritu de sacrificio y de entrega a la voluntad de Dios. En una de sus últimas comuniones recibida en la Santa Misa celebrada en su habitación, en el altar que ella misma había preparado, disfrutó su último éxtasis.
hasta que una desapacible tarde del mes de noviembre, exactamente el día 22, fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música, fue ella también a engrosar el coro de serafines que alababan al Señor. ¿Acaso el mismo Cristo no le había dicho a ella: Aurora, tú eres mi serafinillo? Después de una fatigosa agonía de 3 horas, en esta casa donde vivía con su madre, abrazada a su crucifijo, quedó por unos momentos tranquila, hasta que dijo: ya está aquí. Y su vida terminó en la tierra para comenzar en el cielo. Terminamos con las palabras de su director espiritual en su maravilloso libro Serafinillo. Con los ángeles subían por el cielo al encuentro de Aurora las primeras estrellas. La talla de su espíritu no cabía ya en la tierra. Su trayectoria de 32 años, plena de amor y de dolor, escribió la epopeya inmortal concedida tan solo a los cruzados del sacrificio, de los cuales ella fue vivo ejemplo. Sembrada como un lirio purísimo en el cementerio de Béjar, sobre su lápida se leen estas bellas palabras: dulce alma en paz. Doña Consuelo Hernández Ajero, viuda de Calvo, a pesar de su avanzada edad, confiaba serena en Dios. A veces, reunida con los hijos y familiares que le quedaban, confiaba mucho más y esperaba las determinaciones de la Iglesia. Habían transcurrido 23 años de la muerte de Aurora. Eran muchas las personas favorecidas por su intercesión ante el Señor. El excelentísimo obispo de Plasencia, don Juan Pedro Arranz, determinó, llegado el momento, de introducir su causa de beatificación, y el 10 de octubre de 1956 se abrió el proceso en la capilla del obispado, con la asistencia, por supuesto, de doña Consuelo, mamá de Aurora, que contaba a la sazón 91 años cumplidos. Fue sin duda alguna el día más feliz de su vida. Formaron el tribunal presidido por el señor obispo, el postulador de la causa, don Martiniano Alonso, maestrescuela de la catedral, el juez don Antonio Peláez, doctoral y secretario de Cámara y Gobierno, los adjuntos señores don Florián Miranda, canónigo, y don Laureano García, párroco de San Esteban, el promotor de la fe, don Valeriano Díaz, canónigo penitenciario, y el actuario, también canónigo, don Manuel López Mora. Se abrió el proceso a petición del notario eclesiástico, arcipreste de la Santa Iglesia Catedral y director espiritual de Aurora durante unos meses, don Marcos Mesonero. Presentamos algunas fotos, recuerdo de aquella importante ocasión. El señor obispo de Plasencia, don Juan Pedro Arranz, saluda cariñosamente a doña Consuelo. Junto a ella, Ros, la esposa de su hijo Antonio. Don Marcos Mesonero lee la apertura del acto. Los familiares más próximos de Aurora ocupan la primera fila de asientos frente al tribunal. Está Jovita, la religiosa de la Sagrada Familia, Antonio y el reverendo padre Ramón Calvo. Amplio grupo de amigas de Aurora. Amigas que testificaron en el proceso. Terminado el acto, doña Consuelo se despide del señor obispo. Presentes Ramón y el primo Carlos. Este señor había vivido por muchos años alejado de sus prácticas religiosas, aunque admiraba y estimaba profundamente a Aurora. Luego de presenciar su agonía y su muerte, prometió volver a Dios y a su vida cristiana. Al regresar a Béjar, hacen un alto en el santuario de la Virgen del Puerto. En su hogar, doña Consuelo se asoma al balcón enviando un mensaje de amor hasta el sagrario de la capilla de las hermanitas de los pobres que radicaban al frente de su casa. Esta era costumbre diaria de Aurora
y ella, su madre, en su memoria conservó la costumbre hasta su muerte. A la muerte de don Martiniano Alonso, infatigable postulador de la causa, los documentos fueron lacrados y guardados sin que se continuaran los movimientos normales en estos casos. Así pasaron varios años, hasta que la hora de Dios volvió a llegar en forma definitiva. Esto fue el 11 de febrero de 1985, fecha en la que se proclamó ante todos los miembros de la entidad promotora erigida en Puerto Rico, en el Colegio Aurora, que durante 24 años estuvo dando a conocer a la sierva de Dios entre los alumnos y las familias de estos, logrando el privilegio de poder presentar en el Arzobispado de San Juan, entre infinidad de gracias notificadas, 8 milagros que merecieron ser juramentados sobre la Biblia, logrando para Puerto Rico el privilegio de poder nombrar en Roma al postulador de la causa, eligiéndose al reverendo padre Dr. Romualdo Rodrigo, eminente sacerdote de la Orden de Agustinos Recoletos y talentoso abogado de la Sagrada Rota, quien a su vez y a través del obispo de Plasencia, don Antonio Vilaplana, escogieron para vicepostulador en España al activo sacerdote don Teodoro Fernández Sánchez, catedrático de la Universidad de Cáceres, y también vicepostuladores para Puerto Rico a los reverendos padres Gotay de la Orden de Carmelitas y al reverendo padre Rogelio Barranco, salesiano. El reverendo padre Romualdo Rodrigo visitó Plasencia y Béjar para ver los documentos del proceso y los encontró en perfecta concordancia con las últimas normas de la Sagrada Rota, indicando tan solo ligeros detalles que la encuadraran totalmente en el nuevo sistema. Véase el documento expedido por el Obispado de Plasencia en el que aparecen los nombres de los integrantes del nuevo tribunal. Cabe a Puerto Rico, pues, el alto honor de haber logrado el paso decisivo para esta beatificación, gracias a las bondades de Aurora para con los hijos de esta tierra. Nuestro cardenal, su eminencia Monseñor Luis Aponte Martínez, presidente de honor del Comité Pro Beatificación, se siente muy complacido por la dignación de Dios y de su sierva Aurora para con esta isla. Dejamos para el final la presentación del magnífico óleo del gran artista Ernesto Rosell, que inspirado en uno de los éxtasis de Aurora, realizó esta obra tan bien lograda que el artista ha donado a Béjar, tierra natal de Aurora, para que presida el museo que muy pronto se abrirá con todos los recuerdos que ella dejó para ejemplo y atracción de la juventud de todos los tiempos. Todo sea a la mayor gloria de Dios.